Posponer. Literalmente, pues la palabra, sin que seamos muy estudiosos de filología, etimología, posponer es poner después, ¿verdad? Un tratamiento postoperatorio, pues lo que viene después de la operación. Posponer. Y cuando uno pone después, es porque pone algo primero, pone antes. Entonces la otra palabra sería anteponer, poner de primero, posponer y anteponer. Yo creo que el Evangelio, de las muchísimas interpretaciones que podemos obtener de él, es una enseñanza muy práctica sobre qué posponemos y qué anteponemos. Mi mamá, que seguro está viendo la misa, yo recuerdo que repetía o repite una frase que decía: primero es lo primero. Y sí, ¿verdad? Qué inteligente. Primero es lo primero. Aquí el secreto es ¿qué es lo primero? ¿Qué pongo de primero? Porque efectivamente primero es lo primero. Mi maestra de escuela, la niña Norma, que fue mi maestra toda la escuela, siempre que nos salíamos de clases, repetía a veces: recuerden, niños, primero el deber y luego el placer. Y eso era que cuando llegáramos, lo primero que había que hacer era la tarea y luego ir a jugar. Esta curación tan bella que pueden tener muchas interpretaciones, Jesús nos enseña, nos tiene que recordar algo que a nosotros se nos olvida, y es que primero es lo primero, ¿verdad? Bueno, aquí no dice, Marcos dice que sí, y Lucas nos cuenta un poquillo más, nada más dice que le presentan al paralítico, al paralizado. Y entonces, ahí está paralítico. Mas Jesús sabe que primero es lo primero. Si le traen un paralítico y Jesús cura, ¿qué haría usted? ¿De curarlo? Mas Jesús nos enseña que primero es lo primero. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo primero es, lo que nos está enseñando Jesús, es lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y solamente la curación está en función de poner en evidencia de que ha sucedido algo en el alma o para el alma de esa persona. Primero es lo primero. Primero es lo primero. Y hace muy bien que lo recordemos porque nosotros, siendo del mundo, o sea, estando aquí en el mundo, estando en se nos hace muy fácil olvidar qué es lo primero. Se nos hace muy fácil olvidar que las cosas deben ser medios y no fines. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo de familias, de matrimonios, de esposos que se han preocupado con una preocupación honesta en su corazón de que haya una casa linda, cómoda, que tenga las facilidades para que sus hijos puedan estudiar, para que haya seguridad, una casa muy bella. Y para eso han trabajado mucho, han hecho horas extra, han hecho días libres. Y ha venido en detrimento del hogar. Tienen una casa muy linda, pero no un hogar lindo. ¿Y primero qué es? Lo primero. Hoy por hoy, no digo que esté mal, papás preocupados para que los hijos lleven clases de fútbol, de violín, de natación,
lastimosamente de yoga, pero si eso me choca con la clase de catecismo, pues no importa. Que yo quiero un hijo atlético, quiero un hijo artista. No, Señor, primero, es lo primero. Entonces, es como un examen. ¿Qué pongo yo de primero? ¿Qué es lo primero? Ayer en el Evangelio, a mí en la noche todavía me quedaba resonando en mi corazón, será porque, bueno, por mi pecado, pero a mí me impresiona que, y ayer trataba de hacer énfasis, perdón, que le suplicaban a Jesús que se fuera. Esta gente pospuso a Jesús y antepuso su beneficio, que eran los cerdos, en el Evangelio de ayer, ¿verdad? Y sobre todo que también hay que como examinar un poquito el corazón, si nuestra cercanía con Jesús tiene que ver con lo más importante para Él, o para nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa de Jesús? El perdón de los pecados. El pecado que es horriblísimo, ya lo veíamos también, cómo el pecado tiene que ver con la muerte, con el sepulcro. Y es muy interesante porque en el Evangelio del domingo, que era tan rico, cuando llega Jesús a la casa de la hija de Jairo, le dice, la niña no está muerta, está dormida. Y la gente se reía, mas Jesús estaba dándonos un criterio que la gente no entendió. Pues la gente está viendo como que está dormida, si está muerta. Y es que Jesús estaba cambiando el nombre. Jesús estaba en ese momento, aunque ellos no lo entendieron, estaba cambiando el nombre a lo que nosotros llamamos muerte física. Él le puso nombre de dormir. Y a lo que nosotros no llamamos, que es la muerte en el pecado, a eso él sí le llama morir. Por eso está diciendo, esta niña no está muerta, está dormida. En el rito funerario, una de las bendiciones mantiene eso, que este hermano se ha dormido. Lo que está diciendo Jesús es que la muerte verdadera, la muerte que se llama muerte, la muerte que sí debemos de entender y tenerle miedo o tenerle respeto o evitarla, es la muerte de morir en pecado, el vivir en el pecado y morir en el pecado. Por eso, todo lo que me aleje del pecado, todo lo que beneficie mi relación con Dios, es lo primero. ¿Primero qué? Lo primero. Y aquí yo podría poner ejemplos, y a veces son ejemplos como dolorosísimos, como dolorosos, porque tal vez la gente que con fe distinta no los pueda entender. Por ejemplo, usted viene a misa de 11 de la mañana y llegó entonces la hija, y ya, y padre, yo iba para misa, pero llegó mi hija, entonces ya no me puedo ir a misa. Entonces es feillo aquí porque usted que ama tanto a su hija no quiere que ella sienta que la está posponiendo, que no es importante su visita. Y entonces al final usted decide no venir a misa porque llegó la hija. Y estos ejemplos son muy incómodos. Pero primero lo primero. Le puede decir a su hija, el padre Toto no dura más de 1 hora. Quédese aquí, son las 11. Vaya majando los frijoles con mantequilla y un poquito de culantro y cebolla, y va poniendo el arroz, y ya casi vengo yo. Y ojalá fuera que se quedara. Y dice, no importa, me voy a quedar porque de todos modos hay misa de 5. Pero es que a las 5 ya está lloviendo. Primero lo primero. Y por no poner a primero, y por no poner de primero a quien debe ir de primero, nos equivocamos en nuestras decisiones, y nos equivocamos en nuestros caminos, y nos equivocamos en muchísimas de las cosas que vivimos. Yo creo que cada mañana, qué lindo sería que en la oración de la mañana nosotros podamos decirle, Señor, te pido que hoy me ayudes a ponerte de primero.
Y que si alguna vez en el día me toca un escenario donde tengo que elegirte a ti o a otra cosa, porque hay cosas que no son excluyentes, que yo pueda elegirte a ti, que pueda elegirte a ti sobre el pecado, que pueda elegirte a ti sobre los cerdos y el beneficio que me dan los cerdos. Tengo una tía que de Dios goce, que los hijos siempre le gustaban llevarlo de paseo. Y ya viejita, ya mayor, yo le decía, tía, pero vaya, porque ella no le gustaba. Paseo a ir a la playa o así, ¿verdad? Pero vaya, tía, no importa, descanse. Y es que la misa. Y yo, bueno, pero pues, ni que estuviéramos en otro país, aquí misa hay. Y entonces ella, cuando los hijos le iban a llevar de paseo, decía, está bien, pero yo antes de montarme al carro, me van a decir el domingo a qué hora y en qué lugar me van a llevar a misa. Porque primero, estoy poniendo ejemplos de misa. Bueno, yo cuando tengo que salir del país, por dicha puedo celebrar misa, pero yo elijo hotel más cerca del metro, más cerca del restaurante de chuleta con gordito, más cerca de... Mis elecciones dicen cuáles son mis preferencias. ¿Sí? Mis elecciones normalmente reflejan cuáles son mis preferencias. Y primero lo primero. Pidámosle al Señor, para mí, para ustedes, que en nuestra vida siempre lo primero sea la salvación. Siempre lo primero sea no poner en riesgo nuestra salvación, nuestra alma, porque solo una tenemos, dice, y si la perdemos, ¿qué vamos a dar? Y que tengamos la fuerza de voluntad, donde el Señor nos pone, o la vida nos pone en escenarios donde hay que elegir a veces, que podamos posponer todo aquello que no me va a hacer bien. Y que le pidamos a Dios que empiece a hacer en nosotros lo primero. A veces lo primero no es lo que más me urge a mí, aunque debería ser así. A veces lo primero es lo más eterno, pero no es lo más visible. Pidámosle al Señor esa gracia. Y si estás eligiendo bien y te está costando elegir bien, porque a veces elegir bien trae lágrimas, trae sufrimientos, trae pérdidas, donde la gente elige primero a Dios y un sueldo menor, el primero a Dios y una fama menor, primero a Dios y estar solo o sola, primero a Dios. Bueno, que Dios nos dé la gracia y la fuerza para poder sostenerse. Qué bello sería, y no por soberbia, sino llegar al cielo y que Jesús te mire a los ojos y te diga, gracias, porque me pusiste siempre de primero. Y en tu corazón yo fui lo primero. Pasa y siéntate en el banquete, recibe la corona merecida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.